Bueno, como les decía recién, vamos a empezar hoy con... Vamos a empezar ya a trabajar la primera clase, esta va a ser la primera clase donde vamos a empezar ya a trabajar propiamente con el caso, digamos. No a razonar tanto, sino ya a los razonamientos que vayamos haciendo, también volcarlos de alguna manera en una primera impresión de lo que va a ser el trabajo de simulación que vamos a hacer, ¿sí? Primero el armado de las tablas necesarias, para después ya más adelante llegar a lo que es el trabajo de simulación. Lo primero que queríamos retomar con Juan era el archivo este de alternativas y variables que lo habíamos puesto como colaborativo con la idea de que entre todos, digamos, intervinieran y modificaran este archivo a los fines de completar, digamos, la información que faltaba en alguno de los casos de las variables que nosotros habíamos esquematizado en esta tabla, ¿bien? Un poco para empezar y para entender la estructura de esta tabla. Si ustedes ven el primer título que aparece, dice variables auxiliares para calcular los flujos de fondo. Y después más abajo tenemos otro título que es variables financieras. Bien. ¿Cuál fue esta primera diferenciación que hicimos a la hora de nosotros ponernos a razonar sobre el problema? Que vamos a tener variables que van a estar en la estructura del flujo de fondo, ¿sí? Por ejemplo, ventas mensuales, compras mensuales, ¿sí? Gasto de combustible, gasto en el seguro del camión, pero también vamos a tener otras variables que no estando presentes en el flujo son necesarias para el cálculo de aquellas que sí están en el flujo. Bien, por ejemplo, el gasto en combustible, ¿sí? Intuitivamente uno, ¿qué diría? ¿Cómo yo calculo lo que gasto en combustible? Saliendo del ejemplo del ejercicio, si alguno tiene auto o alguno maneja, bien, uno qué diría, lo que yo gasto en combustible resulta de qué cosa, de relacionar qué cosa, de relacionar los kilómetros que recorro por el precio del combustible. Bien, o sea que lo que estoy haciendo ahí es decir, estoy expresando la forma de cálculo de una variable. La variable gasto en combustible yo lo puedo calcular como un producto. ¿Un producto de qué? Del precio del combustible, ¿sí? Por el consumo de combustible. Bueno, el consumo de combustible va a estar atado a qué? A la distancia que recorra, ¿sí? Y al consumo promedio que tenga el auto, ¿sí? Cada determinada distancia o cada litro. Bien. Entonces nosotros nos encontramos con variables que, sin que estén en la estructura del flujo, ¿sí? Las vamos a tener que calcular igual. Las vamos a tener que simular igual. Bien. Para nosotros poder llegar después a esa variable financiera, que es el nombre que le hemos dado porque representan magnitudes de dinero que intervienen en los flujos, ¿sí? Para poder llegar a ese valor, bueno, previamente vamos a calcular, por ejemplo, kilómetros recorridos, que no es una variable financiera. O sea, no hace referencia a una magnitud monetaria. ¿Bien? Bueno, a su vez, todas las variables, lo que se hizo fue, estoy haciendo esta explicación porque como hubo poca participación en el archivo, por ahí hubo un tema de que no se entendió bien lo que había que hacer o cómo funciona la tabla. De todas las variables que intervienen, lo que se hizo fue dividirlas en bloques, ¿sí? Es una forma de esquematizarla. Por ejemplo, dijimos, hay un conjunto de variables que tienen que ver con los viajes, ¿sí? O que influyen, ¿sí? A partir de la realización de los viajes. ¿Cuáles son estas variables? Y bueno, la cantidad de viajes a realizar, ya vamos a ver por qué se repite, el peso de la media res que se transporta, la cantidad de medias res que se transporta, los kilogramos transportados, roturas mecánicas del camión, siniestros viales. Después pasamos a otro bloque, digamos, a otro conjunto de variables que tienen que ver con gastos operativos, es decir, gastos propios que tiene la empresa para poder ejecutar su actividad. Bueno, y acá tenemos algunas, por ejemplo, como los kilómetros recorridos. Después tenemos ingresos, precio de venta, kilogramos vendidos, ingresos por venta. Tenemos costos, donde está el costo ajustado por rinde, este concepto que incorporamos a partir de la actividad particular que tiene este problema. Los kilogramos comprados, el costo de la mercadería vendida. Bueno, y así continuamos por diferentes bloques, ¿sí? Financieras, gastos operativos, previsiones, ¿sí? Todo el mundo recuerda el concepto de previsión que se ve principalmente en sistema de información contable, ¿sí? Más o menos
¿Se acuerdan lo que es una previsión? Era una afectación, ¿sí?, a un futuro suceso que podía llegar a suceder o no, ¿sí? Bien. Valor de recupero del rodado, el flujo neto antes de impuestos, ¿sí? Esto es una primera totalización que hacemos en el flujo de fondos que vamos a armar, en donde todavía no consideramos la influencia de los impuestos o de la estructura impositiva que está afectando a la actividad de la empresa. Después tenemos las variables impositivas y ya por último lo que es el flujo de fondos neto, es decir, el flujo que nos queda luego de cancelar las obligaciones impositivas que surjan de la actividad. ¿Bien? Bueno, a su vez, para cada una de estas variables que integran cada uno de los bloques, nos planteamos la pregunta, ¿en qué alternativas interviene cada una? ¿Sí? Tenemos alternativa 1, 2, 3 y 4, que fueron las que la clase pasada repasamos entre todos, ¿sí? Pero a su vez, planteamos también en qué zonas están presentes o no esas variables. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo tomo esta variable que es cantidad de viajes, ¿qué lectura hacen ustedes de la información que está en las columnas que siguen? ¿No? ¿Uno qué diría? ¿En cuáles alternativas está presente esta variable? En función de lo que está escrito acá en el archivo. ¿Está presente en todas? ¿En algunas? ¿Qué dirían ustedes? En la alternativa 1, ¿está presente? ¿Sí o no? ¿Sí? Hay una X, digamos, eso quiere decir que está presente. En la alternativa 2, ¿está presente? Sí. En la 3 y en la 4 también. Ahora, en las zonas, ¿qué me dirían? ¿Qué diferencia tiene lo que está puesto en las zonas con respecto a lo que está puesto en las alternativas? Bien, la zona 4 era la zona referida a la ciudad de Córdoba. Entonces, en función de esta información que está acá, ¿ustedes qué dirían? Bien. En definitiva, ¿qué estoy diciendo acá? La cantidad de viajes, ¿sí?, que yo voy a tener que realizar, ¿en qué zonas? En la 1, en la 2 y en la 3. ¿Bien? Mientras que la variable de abajo, ¿qué será? Cantidad de viajes que voy a tener que realizar en la zona 4. ¿Se entiende la diferenciación que hicimos ahí? Bien. Estas variables ya vamos a ver después en un esquema que armamos para después, se lo vamos a pasar a Moodle, que es un breve esquema que lo que hace es organizar de cierta manera las variables que tenemos en este problema. Necesitamos caracterizarlas si van a ser ciertas o aleatorias. Sobre esto también hablamos, me parece, en la clase pasada, ¿no? En donde las variables aleatorias, ¿sí?, después vamos a tener que simular de alguna manera el valor que iban a asumir, mientras que las variables ciertas nosotros ya conocíamos, ¿sí?, el valor que esa variable podía llegar a tener. Y a su vez tenemos que clasificarla si esa variable, además de cierta o aleatoria, es continua o discreta. ¿Alguien se acuerda de la diferencia entre continuo y discreto? Análisis matemático 1. Está todos los profes de análisis 1, así que tienen que decir algo, por favor, porque... ¿Alguien se acuerda de la diferencia entre continuo y discreto o no? O mejor dicho, si yo les digo, una variable es discreta, ¿puede asumir cualquier valor? ¿Qué valor no puede asumir una variable discreta? O mejor dicho, ¿qué valores asumiría una variable discreta? Bien, valores enteros. ¿Sí? Si estamos hablando de cantidad de viajes, ¿sí?, yo puedo hacer un viaje, 2 viajes, 3 viajes. 3 viajes y medio es medio difícil que yo lo exprese de ese modo. 3 viajes y 3 cuartos es como... O 3 viajes y medio sería como que fui de ida al último y no volví, digamos, una cosa, sería medio raro. Entonces, dado que la variable es cantidad de viajes, nosotros sabemos que es 7 y además que es discreta, ¿sí?, porque la cantidad de viajes que uno va a realizar, ¿sí?, asume valores enteros. ¿Bien?
Después nos propusimos poner también en esta tabla si existe algún parámetro en la información que tenemos en ese enunciado de 8 hojas, si hay alguna información que nos sirva de parámetro para el cálculo, ¿bien? En este caso particular nosotros no pusimos nada, pero ya vamos a ver que en otras variables hay parámetros y que son muy importantes a la hora de tratar de calcular y simular el valor de la variable. Y por último, en la última columna, que es por ahí tal vez una de las más importantes, es poner un breve razonamiento de la forma de cálculo de la variable. O sea, cómo yo tengo que pensar y razonar para llegar al cálculo de esa variable. Por ejemplo, en la cantidad de viajes, en esta primera que es cantidad de viajes de la zona 1, 2 y 3, debemos simular la cantidad de viajes que van a hacerse en cada zona durante un mes. Zona 1 son 8 viajes en el mes. Zona 2 son 12 viajes por mes para los meses de diciembre, enero y febrero. El resto del año solamente 8 viajes por mes. Y la zona 3 son 24 viajes en el mes. ¿Cómo nosotros supimos esa información? ¿Qué es lo que hicimos ahí para llegar a esa información? En función de lo que dice el enunciado. ¿Qué me dirían ustedes? O mejor dicho, ¿qué información me daba el enunciado a mí para poder llegar a esta forma de cálculo? Bien, los días que iba, que en definitiva, ¿qué son eso? Si yo te digo, yo viajo a tal zona los días martes y jueves, ¿qué te estoy diciendo? ¿Cómo? Los viajes, ¿y de qué periodicidad son esos viajes? Semanales. Bueno, acá lo que hicimos fue hacer un supuesto. Decir, bueno, el mes tiene 4 semanas. Bien. En una cuestión de que poder simplificar un poco el análisis. ¿Sí? Por ahí hay que buscar ese equilibrio entre tratar de simplificar el análisis para poder también simplificar las conclusiones a la hora de brindárselas al inversor y en esto de no irse demasiado en profundizar, por ejemplo, cuántos martes o cuántos lunes hubiese habido en cada mes. Entonces, bajo el supuesto de que en la zona, por ejemplo, si yo les digo que en la zona 1 se hicieron 8 viajes en el mes, ¿qué quiere decir? Que semanalmente, ¿cuántos viajes hago a la zona 1? 2. Por 4 semanas tengo 8 viajes al mes. ¿Se entiende? Bien. Esta lógica que acabamos de repasar, digamos, con esta variable que es cantidad de viajes, es la misma para todas las que vienen debajo, digamos, ¿sí? Con la salvedad de que hay algunas, como esta en particular, que está subdividida, por ejemplo, para la zona 1, 2 y 3, y después para la zona 4. ¿Bien? En este archivo que nosotros le subimos hay algunas que tienen, ¿sí?, pintado en amarillo. Bien. Las que estaban pintadas en amarillo eran aquellas que le estaban faltando información para completar. Hay algunas que que han completado, me parece. No sé si ha quedado alguna sin completar. O por lo menos habíamos visto que había habido algo de participación. Pero bien, a ver. Puntualmente, para quienes pudieron ver este archivo durante la semana o el fin de semana, ¿alguien había entendido bien lo que había que hacer o a alguien le había surgido una duda que no había podido sentarse a hacer esto? ¿Alguien había tenido alguna duda a la hora de interpretar la información que queríamos volcar en la tabla o no? ¿No? Bien. Bueno. Bueno. Algo que le queríamos mostrar hoy es un breve esquema que nosotros pensamos que podría servir a la hora de imaginarse el problema. Bien. Previo a pasar el Excel, que es la estructura sobre la cual uno se va a apoyar para hacer los cálculos y demás y todo eso, estaría bueno que razonáramos cómo se estructuran un poco las variables que intervienen en el problema. ¿Ahí se ve bien, Guillo, o no? ¿O le pongo este? Bien. De lo que veníamos charlando recién decíamos, nosotros tenemos variables que son aleatorias y que son ciertas, independientemente si son financieras o son auxiliares. ¿Estamos de acuerdo? Hay variables aleatorias y variables que son ciertas. Bueno. A su vez, dentro de las aleatorias, dijimos recién que teníamos variables continuas, ¿sí?, y variables discretas. ¿Quién me da un ejemplo de una variable aleatoria continua que tengamos en el problema? Bien. Perfecto. El peso, la cantidad de kilómetros, son ejemplos de variables aleatorias, ¿sí?, es decir, que dependen de algo,
y que además pueden asumir valores que no necesariamente sean enteros, ¿sí? Pueden asumir valores enteros o valores con decimales. Pero bueno, también nos pareció interesante para cada categoría de estas variables decir, bueno, ¿qué representan principalmente esas variables? Es decir, ¿qué representan principalmente las variables aleatorias continuas? Bueno, principalmente en este bloque, ¿qué vamos a encontrar? Todo lo referido a los viajes, ¿sí? Como por ejemplo, kilómetros recorridos, ¿sí? Eh, Vamos a tener, por ejemplo, el peso de las mediarreses transportadas, ¿sí? Los kilómetros, los kilogramos transportados, por ejemplo, ¿bien? Y también vamos a tener mucho sobre cantidades, ¿bien? Mucho sobre cantidades, que ahora ya después vamos a ver algunos ejemplos. A su vez, después tenemos variables aleatorias discretas, que como dijimos recién, asumen valores del tipo entero. Bueno, ¿qué vamos a encontrar principalmente acá? Y vamos a encontrar que tenemos previsiones, ¿sí? Que son las previsiones para hechos fortuitos, como ya sea, por ejemplo, el siniestro vial, las roturas mecánicas, ¿bien? Que lo que nosotros tenemos ahí en realidad son unas tablas en el enunciado, ¿bien? Bueno, vamos a ver cómo vamos a utilizar la información de esas tablas para poder simular la probabilidad de que suceda el hecho, de que suceda un accidente o de que suceda una rotura mecánica en algún viaje. Y también tenemos lo que son las cauciones, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era la caución de lo que hablamos la semana pasada? Bien, era infringir a una norma del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca por comercializar una media res que estaba por debajo de un peso mínimo. Bien, lo cual implica, digamos, en términos fáciles de decir, implica que el abastecedor está sacrificando un animal demasiado pequeño. Sí. La previsión para los siniestros vial Sí. y el seguro para el siniestro vial no vendrían a ser lo mismo. No, porque el seguro, si bien vos tenés un siniestro y el seguro te puede dar una cobertura frente a ese siniestro, vos tenés algo adicional en el siniestro, que es el valor de la mercadería que se pierde en el siniestro vial. Bien. ¿Qué sucede con esto? Si hay siniestros viales, ¿cuál es en la realidad, digamos, del negocio este que tomamos como ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo más rutinario de siniestro vial? Que el camión cuando hacia la zona de la sierra volcara. ¿Bien? Cuando vuelca, digamos, al ser producto alimenticio en un siniestro vial, ese producto alimenticio no se vuelve a revender, digamos. Ya ha sido contaminado de cierta manera. Más teniendo en cuenta que es carne, que tiene cadena de frío y que en ese momento pierde la cadena de frío y demás. Entonces, esa mercadería, digamos, representa un costo para el abastecedor al momento que se produce el siniestro, porque esa mercadería directamente, el valor de esa mercadería se pierde. Bien. Más allá de que el seguro te cubra el costo del accidente en términos mecánicos, suponte, o de rotura del rodado, digamos, que es lo que generalmente te cubre el seguro. Bien. Entonces, por un lado vamos a tener el seguro, la prima del seguro, pero por otro lado vamos a tener la valorización de la mercadería perdida por el siniestro vial que se produzca. Bien. Eh, no. Al menos el seguro que tenía tomado la empresa. Yo no sé si existiría un seguro para el caso este de, digamos, que te cubre, digamos, la mercadería, las medias redes que vos llevas transportadas. Habría que ir y sentarse con alguna aseguradora por ahí. Eh, En el tema también del... en el tema ese de la pérdida que se da por un siniestro, ¿no? También habría que tener en cuenta la alternativa 1, o sea, en la situación actual, porque también tiene bueno, el servicio tercerizado, ¿cómo tiene la misma probabilidad que... claro, ¿cómo funcionaba la contratación del servicio tercerizado? Digamos, vos pagas una tarifa al servicio tercerizado, en este caso el frigorífico, que era el que ejecutaba el servicio tercerizado, y esa tarifa incluía todo, digamos. O sea, si tenía algún siniestro me devolvían Exactamente. otra oportunidad. Exactamente, cubría todo, era como a todo riesgo, digamos, por decirlo de alguna manera, la tarifa. Bien, o sea, el prestador del servicio tercerizado se hace cargo de todos los costos. Él te cobra 2,90, 3,40, digamos, va en ese rango en función del kilo que vos transportes y es totalmente responsable de la mercadería que él transporta. Bien,
Lo único que no queda salvado ahí es que si vos le fallas al cliente porque hubo un accidente y el cliente le compra a otro, bueno, eso ya es algo, Sí. ¿no? Pero lo que es el costo de lo que vos perdías por un suceso como ese, estaba cubierto. Bien. Y después, por otro lado, además de las variables aleatorias, cualquier cosa me frena y me pregunta. Bien. En contraposición a las variables aleatorias, teníamos las variables ciertas, en donde principalmente si uno se pusiera a pensar qué son las variables ciertas, principalmente encuentra todas las que se refieren a cuestiones financieras, ¿sí? Ahí vamos a empezar a hablar un poco de el financiamiento mediante el crédito o del leasing, dentro del leasing lo que es el canon y la opción de compra. Todo lo que se refiere a variables monetarias, es decir, aquellas que se van a ver, que deberían verse modificadas con el paso del tiempo por la variación del nivel general de precios, pero que nosotros lo vamos a mantener constante. Nosotros lo vamos a mantener constante, ¿sí? Por lo que les explicaba en la clase pasada, ¿se acuerdan que hablamos sobre ese tema? Por ejemplo, el precio de venta, que está en 145 pesos, lo vamos a mantener constante, a pesar de que en nuestro país por lo general no sucede eso, nunca sucedió eso, de que se mantenga constante. ¿Por qué? Porque a la larga, esa variación del nivel general de precio influye tanto en los ingresos como en los egresos. Entonces la decisión final no debería ser distinta si uno incorporara la variación de o la influencia de la inflación sobre todas las variables monetarias. ¿Bien? Y bueno, y después tenemos dentro de las variables ciertas, tenemos otras, que son un par de ejemplos ahí que hay. Por ejemplo, la alícuota impositiva, que afecta esta actividad, que algo de eso vamos a charlar, ya sea tanto de ingresos brutos, que tiene una alícuota especial, ¿sí? Que después vamos a ver la justificación de por qué tiene esa alícuota especial. Y tenemos también impuesto a las ganancias, que vamos a ver que por el monto de venta, la empresa, y entrando por la tabla del artículo 90, que está bastante desfasada también, sí o sí cae en la alícuota del 35. Bien. Este esquemita nos parecía interesante como para ordenar un poco más, entre tantas variables, cómo de manera resumida puede quedar organizado el tema de todas las variables que hay. Yo tengo una pregunta acá. Si ustedes se fijan en la tabla que les hemos subido, el número de viajes era una variable cierta. ¿Bien? Sabíamos cuántos viajes hacíamos por semana, por lo tanto podíamos saber cuántos viajes se hacen en el mes para cada una de las zonas. ¿Por qué creen que habremos puesto en el esquema variables aleatorias continuas y pusimos viajes? Bueno, a ver, ¿alguna otra respuesta? ¿Ven ahí que dice cantidad de viajes es una variable cierta? ¿Bien? Cuando yo pienso que voy a simular un viaje, ¿de qué depende ese viaje? ¿O qué voy a tener que simular ahí adentro? La cantidad de media reses que transportás, ¿Qué más aparece? Peso de medias reses, la zona. posibilidad de una caución. ¿Bien? O sea que ese gran bloque, permiso, ese gran bloque que nosotros llamamos viajes, si bien sabemos cuántos viajes vamos a hacer en el mes, ese bloque va a tener un conjunto de variables que en su mayoría son aleatorias. Por lo tanto, si bien el número de viajes es una variable cierta, dentro de eso va a haber variables aleatorias. De ahí viene que en el esquema se le hemos puesto como variables que intervienen como variables aleatorias continuas. ¿Bien? Algo que decía Juan en la clase pasada era que el viaje, digamos, resulta fundamental para el análisis porque del viaje dependen un montón de cosas. La capacidad de transporte del camión, por ejemplo, entonces sabes, por ejemplo, lo que preguntaban mucho en la clase pasada, ¿va a quedar con capacidad ociosa el camión? Sí, va a quedar con capacidad ociosa, pero bueno, es una decisión empresaria, digamos. Nosotros como analistas, digamos, lo que podemos hacer es evidenciar eso que va a suceder al inversor. Y el inversor decide, no, bueno, déjamelo con capacidad ociosa porque si llega a haber una demanda potencial que aumente en la ciudad de Córdoba, yo la quiero poder atender, ¿sí? Entonces cuando uno se pone a pensar el viaje, una cosa es la cantidad de viajes que vamos a hacer, que uno lo puede determinar de manera más o menos fácil con el supuesto que hicimos, de la cantidad de semanas por mes, pero otra cosa son todas las cosas, todas las otras cosas, otras variables que están asociadas a los viajes, que es lo que decían ustedes recién, ¿bien? Los pesos de las medias reses y la cantidad de medias reses, que en función de eso saco los kilogramos transportados, los kilómetros recorridos, ¿sí? Ahí es donde entra
en valor, digamos, lo que es el viaje como variable fundamental o como bloque de variables, porque son un montón de cosas que dependen de los viajes. ¿Bien? Bueno. Vamos al Excel. Bien. Vamos a entrar al Excel. Nosotros, chicos, mañana les vamos a subir un archivo en Excel donde principalmente está armado los grandes datos que aparecen en el enunciado, y les vamos a dejar como tarea que ustedes complementen todo ese Excel a través de las fórmulas y hagan todos los cálculos que sean necesarios. Pero toda la estructura ya se lo vamos a dar de forma tal que sea uniforme la resolución entre todos los grupos. Bien. Bueno, un pantallazo rápido de, al menos hasta acá, hasta esta hoja que es variables ciertas, un pantallazo rápido de cómo nosotros pensamos la estructura para resolver el problema. Lo primero que ven acá es una estructura de un flujo de fondos como ustedes conocen, ¿sí? Con todas las variables. Si uno ve, acá va viendo los distintos periodos, ¿sí? Este 28, ¿qué será? El mes 28 desde que comenzamos el análisis, ¿sí? 29, ¿sí? Continúa y llegará hasta qué número esto. Hasta 84. ¿Bien? Y todo esto para todas las variables que venimos mencionando nosotros. ¿Bien? Hasta acá un flujo de fondos, un poco más sofisticado capaz de lo que han visto hasta el momento, pero es un flujo de fondos, no más que eso. Tenemos esta tabla que es viajes, que ahora vuelvo a eso. Tenemos una hoja de variables aleatorias, ¿sí? Destinamos toda una hoja para organizar el cálculo de variables aleatorias en función de la información que tenemos. Y después destinamos otra hoja a todo lo que es el cálculo de las variables ciertas en función de la información que tenemos. ¿Bien? Y acá, bueno, ya está la parte de simulación, Monte Carlo y algunas otras cositas más que hemos hecho. ¿Bien? Vamos a esta hoja, que es viajes. Como le decía recién, como le comentaba Juan en la clase pasada, nosotros entendemos que para poder solucionar el problema este o hacer el mejor análisis de inversión, de alternativas de inversión en este caso, el viaje resultaba algo muy importante, algo muy trascendente. Porque de ahí se derivaban muchas cosas. Por ejemplo, uno ya sabe, por ejemplo, en la zona 1 cuántos viajes semanales va a hacer, bajo el supuesto que habíamos hecho cuando hablábamos recién en la tabla hecha en Word. Dijimos, si por semana en la zona 1 se van 2 días, martes y jueves, supongamos, no me acuerdo si era martes y jueves, pero supongamos martes y jueves, uno que dice, si el mes tiene 4 semanas, entonces en la zona 1 yo hago 8 viajes mensuales. ¿Bien? Si la zona 2, determinados meses voy 3 veces por semana, pero otros meses voy 2 veces por semana, habrá algunos meses en donde mi cantidad de viajes sean 8. Pero habrá otros meses donde mi cantidad de viajes sean 12. ¿Bien? O sea que ahí voy a tener que diferenciar cuando me encuentre en un mes de 12 viajes o en un mes de 8 viajes. ¿Bien? En la zona 3, si yo hago 6 viajes por semana, porque era la ciudad de Río Cuarto, es decir, de lunes a sábado, todas las mañanas el camión daba una vuelta por los clientes de Río Cuarto, y el mes tiene 4 semanas, entonces yo sé que en la zona 3 voy a estar haciendo 24 viajes. ¿Bien? Por último, la zona 4, que es la ciudad de Córdoba, sigue la suerte de la zona 2, que era la sierra. ¿Bien? Va a haber meses que en la zona 4 yo voy a estar recorriendo 2 veces por semana, entonces voy a tener 8 viajes al mes, pero va a haber determinados meses, ¿sí?, que voy a estar haciendo en lugar de 8, 12. ¿Bien? Y ahí el secreto será que estos 4 viajes adicionales que acá tienen un valor 0, ¿qué quiere decir? Que este primer mes no es ni diciembre, ni enero, ni febrero, es septiembre. Por lo tanto, si es septiembre, esos 4 viajes adicionales no los hago. Ahora, si yo estoy en diciembre, estos 4 viajes tienen valores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Bueno,
¿Qué es lo que nos hace falta determinar? Un poco de cosas, Juan. ¿Qué es lo que nos hace falta determinar a nosotros en estos viajes, ¿sí? Como información para poder avanzar con el análisis de la alternativa de inversión? Bueno, en primer lugar, las cantidades de viajes ya los tengo. Bien. Habrá que ver cómo hacemos para determinar si en la zona 2 y 4 corresponde considerar 8 o 12 viajes. Bien. Y el criterio, ustedes ya lo saben, es en función de qué mes estemos. Por lo tanto, los meses es un dato que yo necesito tener en esta tabla para saber en qué momento del tiempo estoy. ¿Qué más me dijeron ustedes recién que hacía falta conocer? ¿De qué ejemplos me dieron de cuestiones que necesito conocer en los viajes? Por ejemplo, me dijeron el peso de la media. Claro, porque yo, en función de los ganchos que tiene el camión, sé cuántas medias puedo transportar. Bien. Pero eso no me dice la cantidad de kilos. Yo además necesito saber cuánto pesa cada media res. Y del producto de la cantidad de media res por el kilo de la media res, obtengo la totalidad de kilos transportados. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, esta primer columna, que es peso de la media res, en definitiva hace referencia a ese peso promedio que hablábamos la clase pasada, que habíamos hecho como supuesto, porque, a ver, si uno transporta 40 media reses, es probable que las 40 media reses no pesen lo mismo. Incluso cuando en el frigorífico faenan el animal y lo cortan, digamos, donde obtienen las dos mitades, las dos medias reses, incluso las parejas no pesan lo mismo. Alguna pesa 104 y la otra pesa 105. O 106 y 104. O sea que ni siquiera las parejas pesan lo mismo. Esta columna... ellos lo están viendo. Pensé que no lo veían ellos. Pero esta columna, entonces lo que hace referencia es a ese peso promedio que uno toma de todas las medias reses que están siendo transportadas en el viaje 1 de la zona 1. ¿Me siguen? Cualquier cosa me frena. Sí. Ahí vamos a ver cómo llegamos a esos valores. Lo primero que quiero que entiendan es estructura. Cómo estructuramos toda la información. Y ahí vamos a ver a cómo llegamos, por ejemplo, a estos 115 kilos. Bien. La segunda columna, que dice cantidad de medias reses, ¿qué será? Bueno, la cantidad de medias reses que yo estoy transportando en el viaje 1 de la zona 1. ¿Sí? Es decir, estoy usando 33 ganchos de los que tiene disponible el camión. Bien. Kilogramos transportados, ¿qué será? ¿O cómo lo calculan? Será el producto de las 33 medias reses por los 115 kilogramos en promedio que pesa cada una. Esto me da los 3.798 kilos. Es decir, en el viaje 1 de la zona 1, el camión está transportando casi 3.800 kilos. ¿Bien? Pero después hay otras cosas asociadas al viaje, como decía recién Juan. Por ejemplo, la probabilidad de que suceda una caución. ¿Qué debería suceder para que el viaje 1 de la zona 1 tenga una caución? Bien, no sé si lo puedes repetir con el micrófono por si no están... Dale. Que el peso promedio de las medias res sea menor a 75 y eso haga que todas las medias res sean menor a 75. Perfecto. Si el peso promedio de la media res transportada, es decir, el primer dato que tenemos acá, es menor a 75, entonces yo estoy infringiendo el límite inferior que me pone el ministerio del peso de la media res. Por lo tanto, soy un sujeto pasible de que me apliquen la multa. ¿Bien? Además de la caución, ¿qué más voy a tener? Voy a tener roturas mecánicas. La probabilidad de que en el viaje 1 de la zona 1 se haya producido o no una rotura mecánica. Y también tengo que tener en cuenta la probabilidad de que en el viaje 1 de la zona 1 se haya producido un siniestro vial. Es decir, por cada viaje que yo voy a hacer, tengo que ver si en ese viaje sucede o no o un siniestro o una rotura. ¿Hasta ahí vamos?
Es decir que nosotros tenemos, si ustedes lo cuentan acá, 6 cosas. Bien. Peso promedio de las medias, cantidad de medias reses transportadas, los kilogramos totales, que es el producto de las dos anteriores, caución, roturas y siniestro. Todo eso asociado a los viajes. Bien. Este esquema de estas 6 columnas que están acá se repite para todos los meses. Es decir, esto es septiembre de 2018. Si ustedes ven acá es octubre de 2018 y se repiten las mismas 6 cosas. Y en noviembre de nuevo. Y en diciembre de nuevo. Hasta completar el horizonte de análisis. Los 84 meses. Bien. Que en este caso termina en agosto de 2025. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Podés, Lucas, contar cuántas variables aleatorias tenemos ahí simplemente para la zona 1? Bien. Si analizamos todos los meses. A ver, espérate que... Tendremos 4.032. 4.032 valores aleatorios. Tenemos ahí. Y eso solamente para lo que es la zona 1. Eso para la Bien. zona 1. Tenemos 4 zonas. Piensen que si hubiéramos tomado el supuesto de que cada media res pesa distinto, por cada cantidad de media reses que se transporte en cada viaje, tendríamos que haber tenido un número aleatorio. Bien, eso hubiera sido un número mucho más grande que 4.000. Claro. Y simplemente esto lo tenemos para la zona 1. Tenemos Claro, que simular 3 zonas más. Exactamente, lo que dice Juan es, supongamos en el viaje 1 de la zona 1, si no hubiéramos tomado el supuesto del precio promedio, tendríamos que haber generado 33 valores aleatorios para 33 pesos distintos de las 33 medias que estamos transportando. De ahí el supuesto del peso promedio. ¿Sí? Es una pequeña simplificación, o no tan pequeña, pero una simplificación, en fin, para poder brindar el servicio de análisis de alternativa de inversión, ¿sí? De una manera mucho más simple también para nosotros que hacemos el análisis. ¿Bien? ¿Qué les parece que será esta columna de color celeste? ¿Cómo? Perfecto. Lo que hace perdón, dije columna y hay una fila. Lo que hace esta fila, ¿sí? Esta fila celeste, es totalizar algunas de las columnas que nosotros tenemos, ¿sí? En esta tabla. Por ejemplo, 249, ¿qué serán? ¿Cómo interpretarían ese 249? ¿Se ve bien o hace falta que lo agrande un poco? Perfecto. La cantidad de medias reses vendidas en septiembre de 2018 en la zona 1. Es decir, en septiembre de 2018 en la zona 1 el abasto vendió 249 medias reses. Medias reses. Bien. ¿Y esto que tengo acá qué será? ¿Cómo? Bien. Kilos que transportó. ¿Podría decir kilos que vendió? Bien. Es lo mismo. Bien. Un supuesto que hay, que no es supuesto, en la realidad sucede así. Toda media res que se transporta está vendida en este negocio. No se llevan medias reses por las dudas a ver si la puedo vender. Se lleva lo que se vende. Es muy difícil de vender una media res así de suerte, digamos, de ir a visitar un carnicero y que te diga, no, bueno, en vez de una déjame 2. Porque ustedes piensen que una media res vale 15.000 pesos. Son 100 kilos aproximadamente, a 145 pesos, estamos hablando de 15.000 pesos. El carnicero no dice, che, bueno, no, en vez de una déjame 2 por las dudas. No. Sobre todo porque además tiene un periodo de caducidad, digamos, que es bastante rápido, digamos. En cámara, el carnicero lo puede tener como mucho 5 días. Si no empieza a ponerse negra la carne y demás cuestiones, entonces eso de dejarla por las dudas no existe. Por lo tanto, podemos hacer la afirmación de que estos 26.405 kilos, además de ser transportados, han sido los kilos vendidos en la zona 1 en septiembre de 2018. ¿Bien? Bueno, las otras 3 columnas que están totalizadas dicen 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el abasto no sufrió ninguna pérdida monetaria por una caución, tampoco ninguna pérdida monetaria por
una rotura, ni tampoco ninguna pérdida por la ocurrencia de un siniestro. Recuerden que estos tres hechos tienen asociada cierta probabilidad de suceso. Bien, en este mes en particular no sucede, pero en algunos, ya vamos a ver dentro de la tabla que tiene que suceder, digamos, ¿sí? ¿De dónde, claro, de dónde vienen los valores estos? Y bueno, vendrán de las variables aleatorias y las variables ciertas que hemos simulado acá. Bien. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Cómo vamos? Sí. O del 2018. Vos sabés que yo cuando lo leí, no sé si fue que le agarramos nosotros y en vez de poner 2019 le pusimos 2018, no me acuerdo, o lo tomamos. Claro, estaba pensando eso yo también en un momento cuando lo leí. La idea era empezarlo en el mes del seminario, digamos, como tomar el momento cero. No, de ¿sabes por qué te pregunto? Porque acá tenemos la lista de los kilos vendidos históricos y es como que corta el análisis en mayo. Sí, Es bueno, como que eso, ahí habría que continuarlo, supongo. esos son datos reales, digamos. El corte que hicimos en la información del abasto fue a mayo. De todos modos, eso es una serie de datos para hacer algunos cálculos de algunas variables. ¿Bien? Sí, comprendo. El análisis, digamos, el inicio del análisis sería cuando el empresario o el dueño del abasto viene y plantea el problema. Suponemos nosotros que va a ser en ocasión del inicio del seminario. ¿Bien? O sea, es como si el abastecedor hubiese venido ahora, en septiembre, a inicio de septiembre, y yo hubiera dicho a cualquiera de ustedes como asesores, che, mira, tengo este problema, quiero que me ayudes a tomar una decisión. Bien. Nosotros lo hacemos que inicia en ocasión del seminario porque lo estamos viendo acá. ¿Bien? Pero sí, sería septiembre de 2019. O sea que el horizonte terminaría en 2026. ¿Bien? En agosto de 2026. 2026, sí. Bien. Bueno. Es una buena pregunta. Suponete que yo tengo una rotura mecánica, vamos a suponer que la tengo en el viaje 1 de la zona 1, acá en septiembre de 2018. ¿Cómo podría yo identificar la existencia o la no existencia de una rotura mecánica? ¿Qué se les ocurriría a ustedes que podría poner yo? Bien, acá existe un 0, por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Que si hay un 0, no hay rotura. Y si hay una rotura, ¿qué valor uno tendría a poner? Bien, pero si quisieras identificar, todavía no la pérdida, sino la ocurrencia de la rotura, podría poner un 1. Bien, es decir, asimilo y codifico, digamos, de manera numérica, 0 es igual a que no existe una rotura, 1 es igual a la existencia de una rotura, en el viaje tal de la zona tal. Bien. Ahora bien, sucede la rotura en el viaje 1 de la zona 1. Nosotros dijimos, esto tiene, además del costo mecánico, por decirlo, del rodado, que posiblemente lo pueda llegar a cubrir el seguro, tiene un costo que está relacionado a la mercadería que estaba transportada, ¿o no? Bien. Entonces, en el viaje 1 de la zona 1, ¿qué información tengo yo para empezar a ver esa pérdida de mercadería? O sea, en esta tabla, digamos. Bien, yo sé, por ejemplo, que estoy transportando 33 megareses, que en promedio pesan 115 kilos. O dicho más fácil, sé que en este viaje estoy transportando 3.798 kilos, casi 3.800 kilos. Bien. Es decir, que si yo hubiera sufrido una rotura mecánica en el viaje 1 de la zona 1, esos 3.800 kilos los pierdo. Bien. Ahora, ¿cómo? Bien. En ese supuesto, lo que nosotros pensamos es que la rotura mecánica que vamos a considerar es la que sucede en ocasión de que la mercadería esté arriba del camión, digamos. Si se rompe la vuelta, digamos, que vos volvés vacío, no tendremos por qué reflejar, digamos, la pérdida por la rotura mecánica. ¿Se entiende? Porque en definitiva, ¿qué puedo tener? Una rotura mecánica que
en el mejor de los casos el seguro me la cubre. ¿Bien? O sea que lo que nosotros estamos reflejando acá es el suceso de una rotura mecánica en ocasión de que la mercadería está en el camión. Que toda la mercadería. Ese también es un supuesto, porque a lo mejor vos me decís, che, me puede haber sucedido la rotura luego de... Claro, me puede haber sucedido luego de visitar, tengo un itinerario de 30 clientes a visitar en el viaje. Me puede haber sucedido la rotura luego de que visité 10. Entonces yo no tengo las 33 medias, tengo 20 medias, supongamos. Bueno, en definitiva, si uno toma la peor situación, que es que pierde las 33 medias, está estimando en menos. O mejor dicho, está estimando en menos la TIR, y no en más. ¿Se entiende? Y está haciéndolo para las 3 alternativas en donde el transporte lo ejerce de manera propia, de igual manera, lo está haciendo en menos, digamos. Porque yo en definitiva que estoy diciendo que va a haber una pérdida mayor a la que realmente hubo. Bien. Es como un criterio de prudencia, si se quisiera decir, cuando hablan en contabilidad por criterio de prudencia, bueno, este también. Por un criterio de prudencia, ¿qué decimos? Bueno, tomamos la máxima pérdida que se podría producir en las 3 alternativas donde ejercería de manera propia el transporte. Bien. O sea que si a mí me hubiera sucedido una rotura... Sí, perdón. Nosotros teníamos la duda si vamos a considerar la venta perdida, o sea, los kilos los vamos a multiplicar por el precio de venta. Bien. Por haber perdido la venta. Bien. Eso es la pregunta que justo iba a hacer. ¿Qué opciones tendríamos nosotros para valorizar los kilos transportados que se pierden en ocasión de una rotura mecánica o un siniestro? Bien. Bien. Las opciones serían valorizarlo o por el costo, ¿sí? O por el precio de venta. Bien. Que básicamente en SIC lo podrían haber considerado por costo de reposición o a valor de mercado. Son los dos criterios que uno hubiera considerado. Nosotros creímos que el precio de venta era mejor. ¿Por qué? En primer lugar, en parte por lo que me decís vos. Uno podría, si lo valora por el mayor valor, podría estar incluyendo algunos otros costos adicionales como el combustible que gastó en ese viaje y demás cuestiones. Pero además hay una cuestión adicional que se produce en el hecho de que se interrumpa el viaje por una rotura o por un siniestro, que es el costo de oportunidad de no haber concretado la venta. Digamos, la mercadería no le llegó al cliente, al carnicero. Y ese carnicero seguramente reemplazó la mercadería que le íbamos a llevar nosotros con otro abastecedor. Entonces, de cierta manera, ese costo de oportunidad que se deriva del hecho fortuito, también lo reflejamos de cierta manera con esta mayor valorización a partir del precio de venta. ¿Bien? Bueno, entonces, si yo hubiese tenido acá una rotura mecánica, es decir, hubiese tenido un 1, lo que me quiere decir es que tengo casi 3.800 kilos valorizados a 145 pesos. Bien, y esa es la valorización monetaria de la pérdida de mercadería por una rotura mecánica en el viaje 1 de la zona 1. Sí. ¿Cómo? En realidad, está bien la pregunta. Él dice si le deberíamos restar la previsión. ¿Cómo pensamos nosotros la previsión en este caso? Dado que esto es un análisis a futuro, ¿sí? Y lo que uno está haciendo es medir la probabilidad de que algo suceda o no, no le restaremos la previsión porque en este caso la previsión nacería en el mismo momento de que sucede la rotura, porque es una cuestión a futuro. Entonces, ¿uno qué le diría al final del análisis al inversor? Bueno, en estos 7 años que hubo tanto dinero, hubo tantas situaciones donde se produjo una pérdida por un hecho fortuito. O sea, uno podría totalizar la cantidad de dinero que representan los hechos fortuitos que sucedieron en el horizonte de análisis. Y le podría decir, bueno, en el tanto por ciento de los viajes hubo un hecho fortuito. O le podría decir, tanto dinero y compararlo relativamente con el monto de venta. Entonces le diría, bueno, tanto porcentaje de las ventas uno debería destinarlo para una previsión para hechos fortuitos. ¿Se entiende? Es como que la previsión nace en el mismo momento que sucede el hecho. ¿Me explico? Porque es un análisis hacia futuro. Después cuando veamos el flujo, vamos a ver mejor eso. Vamos a decir, che, bueno, a ver cuánto fueron el total de las previsiones, tanta plata. Pero las previsiones las calculamos, ¿cómo? ¿De manera mensual o anual? De manera mensual. Todo mensual. Vos fíjate que acá en la tabla esta de viajes estamos planteando la posibilidad
de que suceda una rotura o un siniestro o una caución de manera mensual y para cada viaje. Bien, entonces uno diría, sucedió, tiene muy mala suerte el abasto, supongamos. En el mismo mes, pero en diferentes viajes, le sucedió una rotura y un siniestro. Bueno, en el mes de septiembre van a estar totalizadas las dos cosas. La pérdida por el siniestro y la pérdida por la rotura. Bien. Después uno podría hacer varios análisis al final de que terminara de hacer el flujo de fondo y decir, che, bueno, a ver, ¿cuánto representaron esos hechos fortuitos, por ejemplo, en términos relativos con las ventas? Y ahí uno podría hasta estipular un porcentaje de previsión a futuro si se decide hacer el proyecto de inversión. Bien. Bueno, entonces, si uno tuviera acá una rotura mecánica, lo que tendría es la pérdida de estos casi 3.800 kilos valuados al precio de venta. Y si yo tengo un 1 acá, digamos que es lo que nosotros codificamos numéricamente como el suceso de la rotura, ¿cómo se imaginan ustedes que podrían hacer para relacionar esta columna, que es la que me indica si sucede o no el hecho fortuito, con la valorización económica de la pérdida? ¿Cómo lo harían ustedes? Bien. Uno podría decir, si yo tengo acá un 1, es decir, que sucedió la rotura mecánica, o acá podría tener un 1, o en este, o en este, o en este, en definitiva en cualquier valor de la columna, yo podría relacionar esta columna con esta columna con un suma producto. Todos los 1 que sucedan acá, relacionarlos con estos valores de acá. Y a ese resultado, multiplicarlo por el valor económico, que en este caso es el precio. Bien. El total de eso será lo que se ubique en las totalizaciones de estas columnas. ¿Sí? Bien. Digamos, las tres funcionan de la misma manera, tanto la caución como la rotura mecánica en el siniestro vial, en esto del suma producto. Cada una después tiene su particularidad hacia adentro. Ahí. Bien. ¿Cómo incorporamos todos los valores en esta tabla? Este es como si fuera la tabla, nosotros con el cuaderno Remo le decimos la tabla maestra más o menos, porque de acá sale casi toda la información para el armado del flujo. Bueno, muchos de los valores que están acá vienen a partir de cálculos de los valores de las variables, ¿sí? Que nosotros tenemos y que hemos ya esquematizado y hemos organizado en la tabla que hemos visto en el Word, ¿sí? Que estaba puesta como colaborativa. Hemos subdividido, como les decía recién, en variables aleatorias y variables ciertas, bien, para organizar mejor el armado de la planilla. Y a su vez, hemos trabajado variable por variable. Por ejemplo, variable kilogramos vendidos por mes, variables kilogramos comprados, variables kilómetros recorridos, variable valor de recupero, variables impositivas, variables sueldos y jornales, ¿sí? Y así continuamos con todas las que son variables aleatorias. Le vamos a cargar también mañana para que ustedes tengan en Moodle, ahí les quiero mostrar, un archivo que hemos armado que es... ¿a dónde está? El que armé hoy... Ah, no, espérate, porque lo guardé mal yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, un archivo que había armado para... bueno, acá está. Es un archivo hecho variable por variable con algunas recomendaciones a tener en cuenta para su cálculo. Bien, a modo de una guía que tengan ustedes de ayuda para poder armar esas dos hojas que tienen que armar ustedes, que son variables aleatorias y variables ciertas. Por ejemplo, variables aleatorias continuas, aquellas que se refieren a los viajes y a las cantidades. Primer variable que tengo, kilogramos vendidos por mes. Tenemos la serie histórica de los últimos 60 meses, lo que decía el compañero recién. Bien. En función de eso,
uno lo primero que reconoce es que hay un comportamiento estacional. ¿Por qué? Porque sabe que hay 3 meses en donde hay zonas que viajan más veces, por lo tanto vende más. O sea que en diciembre, enero y febrero hay un comportamiento estacional. El abasto vende más en la zona de las sierras. Y en la zona de Córdoba sí la realiza. Entonces, habrá que considerar esas series históricas, habrá que ver de qué manera nosotros determinamos la existencia de un comportamiento estacional y de qué manera hacemos un cálculo de un coeficiente de estacionalidad que nos permita, ¿sí?, hacer influir esa estacionalidad en los flujos de fondo después, para que sea real el comportamiento de las ventas, tanto en kilogramos como también en venta en pesos. Bien. Pero a partir de la serie histórica también se puede determinar el valor máximo y el valor mínimo. Y también se puede establecer la moda, que es lo que explicaba el profe Escapi en la clase pasada, como el valor más probable. Y si uno puede determinar esas 3 cosas, ¿con qué podremos trabajar nosotros para simular el valor de la variable que vieron en la clase pasada? ¿Con qué distribución? Distribución beta. Bien. Este razonamiento de que si yo puedo contar con el máximo, el mínimo y la moda, eso me permite trabajar a mí con la beta, es un gran paso en la hora de pensar cómo voy a simular los valores de la variable. Bien. El peso de las medias reses. También me viene dado el valor máximo, el mínimo y la moda. En definitiva, también puedo trabajar con la distribución beta para simular esta variable. La cantidad de medias reses, los kilos comprados por mes, es un caso particular. En ningún lado me dicen cuántos kilos compra. Pero acá vamos a recurrir a un concepto que ustedes ya han visto, que es el concepto de diferencia de inventario. ¿Se acuerdan? El cálculo de costo de mercadería por diferencia de inventario. Existencia final más compras menos existencia final. Existencia inicial más compra, perdón, menos existencia final era igual al costo de mercadería vendida. ¿Sí o no? Kilómetros recorridos, valor de recupero del rodado. Digamos, esta guía que les armamos es un poco para ayudarlos a ustedes a plantear las hojas del cálculo de variables, que después vuelcan en la tabla esta de viajes y que después nos vamos al flujo de fondo. Ese es el orden de trabajo. Simulamos las variables. Una vez que logramos simular las variables, volcamos todo en una tabla relacionada a los viajes y luego de los viajes nos vamos al flujo. ¿Bien? Este archivo se lo vamos a colgar junto con el esquema que vimos antes, que era a grandes rasgos para que ustedes mentalmente se esquematicen todas las variables, cómo se clasifican y a qué se refieren. ¿Y qué otra cosa más le vamos a subir, Juan? Les vamos a subir, en función de la explicación que va a dar ahora Guillermo, un archivo que permite hacer la simulación, ¿bien? Donde ya están todas las macros y ya está armada toda la planilla, simplemente para que ustedes, una vez que logren determinar las variables aleatorias, por ejemplo, la TIR de cada alternativa, a partir de eso las incorporen en esa hoja y realicen el proceso de simulación. Lo fundamental es que ustedes tengan muy claro cómo se calcula cada variable, de qué parámetros depende, o sea que terminen de completar esa tabla que les habíamos dado, que es el archivo colaborativo, y una vez que tengan eso, ingresen a lo que es el archivo de Excel y empiecen a trabajar con el cálculo de cada variable. Eso ya lo van a hacer por grupo. ¿Bien? Bien. O sea que por ahí lo que más los estaba estresando, que era tener la estructura de la planilla y demás, de cierta manera van a tener algo con que trabajar. Bien. Esto que les mostramos recién, medio rápidamente, lo van a tener ustedes para empezar a trabajar con esto. De todos modos, trabajen ustedes en grupo sobre el razonamiento de las variables y del cálculo de las variables. Bien. Una vez que tenemos ya cocinado eso que es el cálculo de las variables, nos ponemos a armar tabla maestra y luego los flujos de fondo. Bien. Pero primero el cálculo de las variables, porque si eso está mal, todo lo que viene después va a estar mal. Bien. Bueno, ahora sigue el profe Escapina, así que dejamos acá. Bueno, sigamos. Sigamos trabajando con variables en contexto de incertidumbre.
tal cual se explicó recién, hay algunas variables que son continuas, hay otras que son discretas. Vamos a ver cómo trabajarlas a unas y a otras. Voy a tomar este ejemplito que viene del caso que vimos en tecnología de la información de siembra de soja, con una variable que es discreta, esta variable, cuyo recorrido arranca de 0 y llega más o menos hasta 5. Y tienen estas probabilidades, cada uno de los puntos del recorrido. O sea, las variables discretas son aquellas que toman cierto y determinado valor, que no necesariamente va de uno en uno. Puede ir de 4 en 4 o puede ser irregular, 1, 5, 23, pero ciertos y determinados valores. En este caso es una variable que es un número natural, que arranca de 0 y llega hasta 5, y que estas son las probabilidades de cada uno de los puntos del recorrido. Por lo tanto, esto tiene que sumar 1. Esto tiene que sumar 1. Ahora bien, ¿cómo hacemos para esa variable generarla al azar? Ahí en el caso de este proyecto de inversión tienen algunas variables que corresponden a ese tipo de comportamiento. Entonces, más que usar la función beta ahí, se usa un modelito que es sencillo, que es tabular, es decir, poner el recorrido y poner la probabilidad. Generalmente en estadística han visto que se hace al revés, se hace una tablita donde se escribe x sub y, y al lado se pone la probabilidad de x sub y. Se hace una tablita así y acá se ponen cada uno de los valores y acá se pone su probabilidad. Y eso suma 1, seguramente. Perdón, acá la probabilidad. Bueno. Esa es la tabla que ustedes conocen. Acá la vamos a poner al revés. Y a los efectos de hacer, al revés digo en el orden, y a los efectos de hacer la simulación, vamos aquí a agregar una columna, probabilidad anterior al punto. Anterior al punto. Es decir, el 0 acá, ¿cuál es la probabilidad de que la variable tome valores anteriores al 0? Nada. Porque no hay ningún valor menor que 0. El 1... ¿cuál es la probabilidad de que la variable tome un valor anterior al 1? La probabilidad del 0, 0,30. La probabilidad anterior al 2, ¿cuál es? 0,30 más 0,36, que es la probabilidad del 0 y del 1. 0,66. Así, vamos colocando las probabilidades de que la variable tome un valor anterior al punto que está ubicado en esa fila. Por lo tanto, llegamos acá a 0,99, la probabilidad de que la variable tome un valor inferior a 5, que es la suma de todo esto. Más la probabilidad del último punto tiene que dar 1. Bien, entonces, esta columnita se usa para ubicar un buscar B, por eso lo ponemos a la izquierda. ¿Qué hacemos? Colocamos acá la función aleatorio, un número aleatorio, ven que un número que va cambiando. ¿Cómo hacemos a partir de este número para que nos devuelva un punto del recorrido? Bueno, ya se los dije. Medio que les fui induciendo cuál era la respuesta, porque para eso pusimos esta primer columna acá,
para que con un buscar B de esto acá nos devuelva el punto. Es decir, en este caso el aleatorio da 0,56. 0,56 cae acá, porque agarra los menores o iguales. A 0,56 el menor o igual es 0,30. El punto de vuelta es 1, o sea que uno hace acá un buscar B y elige después dentro del buscar B, elige la segunda columna, que vendría a ser el punto, y la devuelve acá. Ahí 0,12 va a agarrar acá el 0 y devuelve 0. Hagamos otra simulación. 0,37 agarra el 0,30, devuelve 1. A ver, una más alta. 0,78 agarra esta, devuelve el 2. 0,60, perdón, acá, vamos de vuelta. A ver, uno que salga un número alto. Bueno, sí, me pasé de largo. 0,86, bueno, agarra este mismo. Bueno. Ahí 0,98, agarra 0,97, devuelve 4. ¿Qué pasa? Va a devolver, ¿cuál va a devolver más veces? El que tiene más probabilidad, el 1. Porque, ¿qué pasa? El 1 lo devuelve cuando hay un valor entre 0,31 o 0,30, 0,001 y 0,66. El que más probabilidad tiene. Por ende, acá se va a ver reflejado más veces el número 1. Y muy pocas veces por ejemplo. Bueno, entonces, cuando son variables discretas, directamente construyan tablitas como esta. Directamente agregan esta columna, dan vuelta a la distribución de probabilidades, que generalmente suele venir así, y colocan esto. Bueno. Eso para variables discretas. Volvamos. Vamos a un ejemplo un poco más complejo. A ver, lo que vamos a hacer acá, ahora. Vamos a formular un esquema con varias variables que vayan confluyendo en otra. Porque generalmente una toma de decisiones cuando se hace sobre un escenario incierto, tiene varias variables. Como este ejemplo que vieron recién, o como la mayoría de los casos, en la mayoría de las situaciones de toma de decisiones ante la incertidumbre, o sea, ante el futuro es incierto, entonces hay varias cuestiones que pueden tomar un valor u otro. Hay unas cuantas variables. Todas esas se conjugan, generalmente, se suman, se multiplican, hay alguna operación entre ellas, de forma tal que arroja una variable final, que lógicamente también va a ser aleatoria, porque depende de otras que son aleatorias. A ver, hagamos un ejemplo cualquiera. Vamos a poner, por ejemplo, acá una variable, que tiene el valor, vamos a poner el valor mínimo posible vamos a ponerle un formato de número a toda la hoja. El mínimo, un valor, el más probable, y vamos a poner un máximo. Esa es una variable que, de acuerdo al relevamiento que ustedes realizaron al cliente que tiene que tomar la decisión, son los tres valores mínimo, máximo y la moda. Vamos a sacar con esto el valor de
El alfa, ¿se acuerdan que era 1 más 4 por la moda menos el mínimo sobre la amplitud del recorrido, que es el máximo menos el mínimo. Este es el alfa. Vamos a ponerle acá mínimo más prop y vamos a ponerle máximo. Esto es alfa. Y vamos acá a realizar la simulación de la variable. Simulación. ¿Cómo hacemos la simulación? Distr beta invertida. Acá colocamos una probabilidad aleatoria. Aleatorio. Colocamos el alfa. El otro parámetro es el beta, que es 6 menos el alfa. El extremo mínimo del recorrido y el extremo máximo del recorrido. Simulación. Entonces, esta variable que estamos generando acá, con F9, yo no estoy apretando F9. ¿Qué estoy haciendo? Porque el F9, en definitiva, es rehacer todos los cálculos. Los cálculos también se rehacen cuando se modifica una celda, ¿no? Si yo modifico acá, fíjense que cuando le doy Enter, se cambia el contenido del aleatorio. Si lo borro, también se cambia. Lo que también puedo hacer es borrar. Yo acá estoy accionando la tecla Delete. Borrar. Estoy borrando. O borrando. Cualquier cosa que borre. Con Delete también se genera lo mismo que F9. ¿Por qué? Porque estoy modificando una celda. Al modificar una celda, se recalculan todas las celdas de vuelta. Bueno, simulamos. Esa simulación tiene un comportamiento acorde a esta función. Vamos a hacer otra. Por ejemplo, una que tenga 8.000, 10.000, 11.000. Copio, pego y ahí también simulo esta. Vamos a hacer otra que tenga 1,5, 1,8, 1,95. Copio, pego. Y también. Ahí estoy simulando 3 a la vez. Hagamos otra más. 40.000. 42.000. 45.000.
Ahí tenemos 4 variables. Supongamos que todas esas confluyen en otra, que podría ser igual a esta, más esta, multiplicada por esta, menos esta. Es también una variable. Vamos a ponerla así. Es una variable. Continua porque viene de otras que son continuas. Bueno, esta variable, esta la sacamos con la beta. Son datos que vienen dentro del problema. Ahora, esta variable, ya, ¿cuál es el mínimo, el máximo, el más probable? Ya es el resultado de otras variables. Ya se complica ahí. Aparte, no viene dado esto. Esto es un resultado. No sabemos cómo lo representaríamos con una beta a esto. Sí podemos representar con una beta estas variables que están acá. Todas estas, que podrían ser muchas más. Esta nueva variable, para estudiar su comportamiento, como no tenemos ningún tipo de parámetro, ningún tipo de información sobre esa variable, es precisamente tal vez la variable que estamos estudiando. Esto podría ser una rentabilidad, una tasa de rentabilidad, podría ser una TIR, podría ser un BAN, podría ser un resultado de suma de ingresos menos egresos. Generalmente, cuando hay que tomar una decisión, uno estudia variables de ese tipo de naturaleza. Una rentabilidad, una utilidad o algo así. ¿Cómo se distribuye eso? ¿Cuál es su media? ¿De dónde hasta dónde va? ¿Cuál es la probabilidad de que tome tal o cual valor? Eso es lo que uno busca. En este caso, en el proyecto de inversión que estamos viendo, están buscando la TIR de distintas alternativas. Esa TIR es resultado de muchas variables. Pero ¿cómo sabemos cómo se distribuye esto? ¿Cómo vemos su comportamiento? Bueno, si nosotros simulamos, vamos a ver más o menos cómo se comporta. Estas son simulaciones unitarias. Entonces nuestro cliente puede ver ya, antes de decidir la inversión, puede ver cómo se comporta esto. Lo importante sería que viera todo el espectro de comportamiento. Es más, puede que tenga la posibilidad de una inversión alternativa, como es el ejemplo que vimos, que estamos viendo de este proyecto de inversión de quien distribuye productos de medias reses. Vamos a hacer otra cosa igual que esta, como si fuera otro proyecto, o otra alternativa. Vamos a ponerlo acá. Vamos a repetir todo esto. Ahí está. Bueno, si acá simulamos, una va a dar una cosa, otra va a dar otra, porque los aleatorios usados internamente acá en las simulaciones son distintos en cada una de estas variables simuladas. Ahora, esta variable y esta variable ¿se distribuyen distintos? No, son exactamente iguales. Es como si hubiéramos hecho una y después hacemos otra vez, repetimos la simulación. Porque tienen los mismos parámetros. Las variables que le dan origen tienen exactamente los mismos parámetros. Vamos a cambiarle los datos. Esto que está acá, que estoy señalando, vamos a cambiarlo para que sea otro proyecto y podamos probar dos alternativas. Vamos a hacer así, que esto sea igual a esto.
pero vamos a meterle, a los fines de elaborar como si fuera otro caso, podríamos escribir todos los valores de vuelta y ponerlos distintos. Esos 12 valores podríamos ponerlos distintos. Pero para ir más rápido, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar el otro valor y le voy a sacar o restar un pequeño porcentaje. ¿Cómo hago? Lo multiplico por ejemplo, le voy a sacar o agregar al azar un 10%. Entonces lo multiplico por 0,90, abro paréntesis, 0,90 más aleatorio por ¿cuánto? 0, si le quiero sacar o restar un 10%. Lo multiplico por algo que va a estar alrededor de 1. O un 10% más o un 10% menos. ¿Por qué? Porque el 0,20 multiplicado por aleatorio va a dar entre 0 y 0,20. Si eso se lo sumo a 0,90, el resultado me va a dar entre 0,90 y 1,10. ¿Está? Entonces, de esta manera, le estamos a cada valor sumando o restando al azar ponerle bien los decimales, ahí está. Bueno, ahora cuidado, que acá esto es un aleatorio, no tiene que ser aleatorio. Esto lo hice al solo efecto de generar una nueva copia. ¿Qué hago acá para que me quede fijo esto? Copio y pego, ¿qué? Los valores, listo. Se fueron todas las fórmulas. Y me quedo un caso distinto, parecido, donde cada uno de estas variables toma un valor parecido al otro. Es la forma que uno construye a veces ejercicios parecidos partiendo de otro. Bueno, acá ahora hay dos números. Entonces esta variable empieza con 19.539, llega hasta el 33.094 y el más probable es 26.501. Son todas variables parecidas a las otras, pero un poquito distintas. Acá tenemos el alfa con la misma fórmula del alfa, la misma de siempre. Tenemos la simulación, con el alfa, el beta, el extremo mínimo, el máximo, y una entrada, ¿sí?, de una probabilidad aleatoria, que es la que hace que el punto devuelto sea distinto. Entonces ahora simulamos dos variables que no son iguales. ¿Por qué? Porque sus variables de origen son distintas entre sí. Una se va a distribuir de una manera y otra es otra. Si esto es un proyecto de inversión, estas son dos alternativas. Bien, podemos tener 2, 3 o 4, como tienen ustedes. Vamos a representar esas variables, repitiéndolas, a las dos, por lo menos estas dos, las vamos a repetir muchas veces y vamos a ver cómo es una y cómo es otra. Para eso vamos a usar una herramienta que se la vamos a entregar para ir más rápido. No se la vamos a hacer porque eso ya lo van a hacer ustedes en gestión informatizada, la van a elaborar. Acá se la vamos a dar, como somos más buenos que los de gestión informatizada, se los vamos a dar hecho. Este lo tengo acá.
esta herramienta. Que sirve para simular hasta 4 variables a la vez. Los que están haciendo gestión informatizada hemos visto para una. Y la tuvieron que hacer ustedes. Bueno, acá se la vamos a dar hecha, a esta de 4. Lo único que el fuente de la macro se lo vamos a dejar protegido, para que no lo vean. Porque si no, el día que vayan a hacer gestión informatizada, ya lo van a tener todo hecho. Bueno, ¿cómo se trabaja esto? Esta es una planilla de Excel separada. Por un lado tienen esto, que tiene 2 variables, y esta. Entonces, bueno, muy simple. Acá ponen, referencian la primera variable, y acá, o en cualquiera de los otros, pueden elegir cuál es, referencian la segunda. A ver, acá la primera y acá la segunda. Ahí está. Acá tienen, bueno, tendríamos que ver cuál es el recorrido de esto. El que ustedes vemos en gestión informatizada tiene un sugerir extremo. Bueno, acá no se lo vamos a poner, pero más o menos vamos a ver estas variables. Vamos a ponerle un mínimo de 75.000 y un máximo de 110.000. 75.000 el extremo inferior y 110.000. Lo voy a mostrar ampliado. Entonces acá queda el recorrido. El recorrido es el mismo para cada una de las variables. Imagínense si esto fuera un van, por ejemplo. El van, el recorrido es el mismo, lo que pasa es que hay 4 variables, o 3 o 2 en este caso. Acá tienen un ubica, que es una columna donde se marca con una X cuál es el punto del recorrido. El recorrido, ven, colocando ustedes acá los extremos, acá queda marcado, con puntos X distantes entre sí. Y en esta variable el punto más cercano es este, en esta variable el punto del recorrido más cercano es este. Cuando ejecutemos el proceso Monte Carlo, se van a empezar a, es como que el Monte Carlo es una macro que va a empezar a hacer esto. Le voy a poner acá un poco más. Va a empezar a hacer eso y va a empezar a contabilizar, a acumular acá, en frecuencia absoluta, la cantidad de veces que la X esta se ubica en cada uno de los puntos del recorrido, y en base a esa frecuencia dividido cantidad de experimentos o cantidad de repeticiones, o como se llama en simulación, cantidad de iteraciones, va a dar la probabilidad. Entonces vamos a representar acá esa probabilidad. Vamos a sacar la media de cada variable y la desviación típica de cada variable. Vamos a hacerlo primero con 1000 repeticiones. Ponemos. Y al cabo de unos segundos tiene que estar
empezándose a dibujar el recorrido de cada variable. Le vamos a poner 9000 más. Y lo dejamos ahí. Menos de un minuto tiene que tardar. Entonces, esto representa la probabilidad de cada una de las dos variables. Vamos a, aparentemente, la variable esta, la azul, la línea azul representa la primera variable, esta la segunda, aparentemente esta tiene menor media y tiene menor desviación típica, y esta tiene mayor media y mayor desviación típica. Creo que hemos elegido bien el recorrido, los extremos del recorrido. Vamos a ver si alguna simulación no cayó afuera. Si cae alguna afuera es porque tenemos que ampliar un poquito los extremos. Del extremo superior estamos sobrados, del extremo inferior estamos medio justos. Si llega a pasar que se nos cae alguna afuera, cambiamos los extremos y volvemos a repetir. Ahí están. Cayeron todos adentro, 10.000 y 10.000. De los 10.000 que hicimos, primero hicimos 1.000, después 9.000, los 10.000 cayeron dentro. La primera variable tiene una media 90 y la segunda 95.000, y acá tiene una desviación típica y acá tiene una desviación típica más grande, se ve acá en el gráfico. Entonces, con este modelo, uno lo puede aplicar a cualquier, eso se lo quedan a ustedes ya, y lo pueden aplicar a cualquier caso que tengan de evaluación de incertidumbre. Guárdenlo por el resto de su vida. Incluso hasta 4 variables a la vez. Siempre usen esta, pueden usar esta o pueden usar cualquiera. Podríamos haber usado la variable 1 y la 4. O si tuviéramos 3, podríamos haber usado la 1, la 3 y la 4. No importa. Cualquiera de las 4, pero siempre usen la primera. Esta sí, y cualquiera de esas. Entonces observan comparativamente el comportamiento de esto, que es un pequeño ejemplo que hicimos, improvisado. En el caso que se estuvo viendo recién, es mucho más abundante, mucho más interesante, mucho más complejo y mucho más lindo para hacer. Esto es muy simple. Pero de esta manera evalúan. Fíjense que acá qué tipo de variables pusimos. Cualquiera. No sé si es simétrica. No, ninguna es simétrica. Fíjense incluso que hay ciertas asimetrías porque el alfa nunca da 3. Es más, en este caso da bastante distinto que 3. Son todas asimétricas estas variables. Fíjense este alfa, 1,14, esta variable es muy asimétrica. Esta, fíjense el mínimo, la moda y el máximo. Sin embargo, qué cosa curiosa. Dio una curva de Gauss, o 2 curvas de Gauss. A pesar de que partimos de variables que no tienen nada que ver con la curva de Gauss, porque son todas asimétricas. Sin embargo, por ese teorema que vieron en estadística, o por lo menos, no sé si no vieron el teorema, pero lo nombraron, que es el teorema central del límite, cuando varias variables se conjugan, el teorema dice se suman, pero acá vimos que no hay una suma. Sumamos, multiplicamos, restamos. No es una suma. Pero sí, cada una de estas dos variables proviene de otras.
proviene de otras. Entonces, más allá de cómo sean esas otras, si esas otras son varias, no una, porque si a esto, pruébenlo, lo hacemos con una, nos va a dar exactamente la forma de esa. Si lo hacemos con esta, por ejemplo, que es muy asimétrica, pruébenlo, van a ver, les queda la forma de esa, la misma forma de la beta de esa. Si lo hacen con esa variable discreta que mostramos recién, que iba de 1 a 5, va a quedar la forma de esa. Pero acá lo estamos haciendo con variables que son el resultado de otras. Y casualidad no, se da esa situación de que aparece una normal. Una normal. Una cosa tan compleja como la normal viene de algo tan simple que es sumar variables. Tan compleja digo porque la normal, ¿se acuerdan la función de densidad? E a la menos x menos mu al cuadrado sobre sigma al cuadrado dividido sigma por raíz de 2pi. Toda esa fórmula surge, sin embargo, surge de sumar o multiplicar variables. Bueno, en realidad la normal fue descubierta así, casi por casualidad, incluso, por un matemático francés que se llamaba de Moivre. Después vino Gauss, le hizo la función de densidad y le puso el nombre de él, porque Gauss era muy famoso. ¿Saben ustedes cuáles son los matemáticos más famosos? O por lo menos más los que son profesores de matemáticas. ¿Cuál es el matemático más notable de toda la historia? Bueno, eso según a quien se lo pregunten. Es como si a los brasileros le preguntan cuál es el jugador más. Va a decir Pelé y a los argentinos vamos a decir Maradona o Messi ahora. Bueno, si a un inglés le preguntan, le va a decir Newton. Si le preguntan a un alemán, va a decir Gauss. Entre Newton y Gauss está discutido ahí. ¿Quién es el más importante? A mí me parece que Newton, pero bueno. La cuestión que Gauss tomó el descubrimiento de De Moivre, le puso su nombre, le armó la función de densidad y quedó la curva de Gauss. Que en realidad no se pronuncia Gauss, se pronuncia Gauss. Entonces, con este modelito de trabajo que hicimos, vamos en contra. Si esto no se da, si ustedes ven que la curva que queda algo asimétrico, puede que no se cumpla el teorema central del límite. Si acá le ponemos 3 o 4 u 8 variables, que son todas muy asimétricas derechas, por ejemplo, puede que con 8 no alcance. Que no se termine de... A lo mejor si ponemos 30, por más que le pongamos asimétricas, imagínense que ponemos variables que son tipo triángulo, bien asimétricas. Si hacemos una, va a empezar a perder la formita del triángulo y se va a ir suavizando. Hacemos 4, hacemos 6, hacemos 8, a lo mejor ya no es un triángulo, pero es una asimétrica, pero ya tiene formita, empieza a tomar la formita, y hacemos 30 o 40 y ya queda una normal perfecta. Entonces, si en algún caso ven acá que no les da una normal, no quiere decir que estén haciendo las cosas mal. Puede que las variables de origen sean muy asimétricas, todas ellas,
y que no sean tantas, entonces no se cumple. Pero acá, con 4 variables, fíjense que alcanzó. Bueno, porque hay algunas que son importantes, que ya son más o menos simétricas, como esta, por ejemplo, o esta. Van a ver cuáles son las fórmulas de la media y la desviación típica. Eso, las fórmulas las van a ver en el Monte Carlo 4.xlm, XLSM, que van a tener colgados en el Moodle, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Todo. Porque en definitiva son efectos que se conjugan. La potencia, cualquier operación, un logaritmo, lo que sea. Son todos efectos. Por eso, yo creo que en algún momento, a lo mejor en tecnología, se los he comentado o no, por eso tantas variables en la naturaleza se distribuyen bajo las leyes de la curva de Gauss, se distribuyen normal. ¿Por qué? Porque el montón de variables, cualquier variable que imaginen ustedes, es el resultado de otras. Cualquier variable. Si yo digo, bueno, no sé, la temperatura en el mes de septiembre. Una variable que tiene un valor mínimo, un máximo, seguro que tiene la forma de una campana. Es una variable continua. ¿Por qué? Porque esa variable, temperatura en Río Cuarto en el mes de septiembre, depende de tantas otras cosas. No es una variable en sí misma, absoluta, que no depende. No, esa variable viene de otras variables climáticas que dan como resultado final la temperatura. Esa variable seguro que se distribuye normal. ¿Por qué? Porque proviene de otras que no sé cómo se distribuirán. Pero seguro que la temperatura se distribuye normal. Y muchas variables de fenómenos naturales o de fenómenos económicos tienen esa característica, vienen de otras. La mayoría de las variables vienen de otras. Y de otras que son varias. Por eso se distribuyen normal. De ahí viene, por eso la normal, es la más común. ¿Está? Entonces acá, con este pequeño ejemplo, incluso improvisado, tal es así que lo generamos al azar, estos números, demostramos, o sea, no es que vamos a demostrar el teorema central del límite, pero lo importante acá es que explicamos lo que es repetir simulaciones. ¿Vamos de vuelta? ¿Limpiamos? Vamos a ponerle, en vez de ponerla acá, la vamos a ponerla acá. Esto ya sabe que para las variables que acá no tienen nada, no va a trabajar. Repitamos la simulación, hagamos 3000. No, hagamos menos, para que veamos cómo empieza. Monte Carlo. Ahí está. Una variable y la otra. ¿Por qué acá no es normal todavía? A ver, teorema central del límite, ¿qué decía? Cantidad de variables suficientemente elevada. ¿Qué? ¿Porque acá hay pocas variables? No, las variables que se cuentan son estas. 1, 2, 3, 4. Lo que acá, ¿qué pasa? Todavía no hemos reproducido la suficientemente
una cantidad de experimentos como para que la curva se pueda dibujar bien. En realidad lo que hacemos acá, como dijo ella, esto es una muestra de lo que pasa con el comportamiento de la variable. Tenemos que repetirla más veces para que podamos verla bien. Si la repetimos otra vez y la repetimos otra vez, va a ir tomando la forma definitiva de la curva, sea normal o no sea normal. En este caso son normales. Generalmente hay que hacer 20, 30.000 para que quede perfecto. Por ahí le sale alguna irregularidad, un poquito, bueno, después se va corrigiendo. Siempre fíjense que los extremos estén bien definidos. Acá nos sobró un poquito a la derecha. Bueno, esto mismo, y con esto vamos redondeando, lo vamos a usar una vez que completemos esta primera actividad. Vamos a empezar a trabajar con este mismo Monte Carlo 4, lo vamos a usar para trabajar con la proyección de estados contables de Bio4. En Bio4 tenemos estados contables históricos y tenemos que proyectar el ejercicio que empezó el 1 de agosto y termina el 31 de julio de 2020. En ese ejercicio hay determinadas variables que son inciertas. Hay algunas cosas que ya están determinadas, por ejemplo las depreciaciones. Ya se sabe que va a ser tanto, ya está calculado eso. Ahora, la venta de bioetanol, la venta de burlanda seca, la venta de burlanda húmeda, el consumo de maíz, el consumo de aditivo, el consumo de levadura, el consumo de gas, el consumo de energía eléctrica, la mano de obra, todas esas son variables. Ahora, todas esas son variables, pero cuidado, no es como esto, que son variables que uno tiene por un lado y por el otro, y que son totalmente, una va para un lado y otra va para otro independientemente. O como en la actividad que se está viendo ahora, en que cada proyecto es independiente del otro. Uno tiene su propia incertidumbre, el otro tiene su propia. Lo que pasa en uno no influye sobre lo que pasa en el otro. En cambio acá, por ejemplo, el consumo de gas está influido por la venta, o por la producción en todo caso. Más producción, más consumo de gas. Más producción, más consumo de energía eléctrica, más consumo de maíz. Más depreciaciones no le afecta. Más mano de obra, casi que no. Pero no es no, casi que no. Porque la mayoría de la mano de obra es fija. Son empleados de planta permanente, pero por ahí hay horas extras. O por ahí cuando hay mucha actividad se contrata personal extra. Entonces hay dependencias que son relativas. Hay alguna dependencia que es directa, como el maíz, el consumo de maíz. Pero hay otras dependencias que son medias. Entonces todo eso lo vamos a empezar a ver. Vamos a usar esto mismo que vimos acá, todas estas herramientas, que las van a ver a fondo en este caso, lo vamos a usar para trabajar en la proyección de estados contables de Bio4 con alguna cosita más, con alguna noción más, que es el tema de las relaciones entre variables. No todas las variables van sueltas, algunas van atadas una con otra. Entonces nosotros vamos a plantearlo el problema, ustedes lo van a resolver, y después nos vamos a ir a la empresa y le vamos a mostrar lo que hicimos. Entonces en la empresa va a estar
gerente administrativo, gerente general. Hoy me dijeron que el gerente general, la gerente general quiere estar. Y va a haber algunos contadores de ahí también. Y nosotros le vamos a explicar cómo trabajamos con los estados contables de ellos y hacemos una proyección teniendo en cuenta todas las cosas que son ciertas y todas las cosas que son inciertas. Y bueno, y vamos a ver si nos sale bien y dicen, bueno, la gente de la universidad nos está aportando algo para nuestra gestión. Vamos a tratar de que sí, pero ustedes son los que tienen que hacer. O sea, ustedes, entre todos lo vamos a hacer. Pero bueno, nosotros lo vamos a plantear y ustedes lo van a ir haciendo, después vamos a ir allá y ustedes lo van a... Ya vamos a ver cómo nos organizamos, pero ustedes lo van a... Se va a hacer un debate ahí. Ustedes también van a participar. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. El lunes que viene siguen solamente con la parte final de la resolución del problema del proyecto de inversión.